Bendiciones. Bienvenidos a otro tiempo en Ruá Podcast, en la palabra del día. Y la palabra del día de hoy es en 1 de Samuel 1. Esta historia ahí está por si la quieren leer. Y habla acerca de una mujer que sufría mucho por no tener hijos. Vamos a hablar de Ana. Ana sufría porque no podía tener hijos. Y ella lloraba amargamente y desconsoladamente. Había otra mujer la cual se burlaba de ella por no tener hijos. Se burlaba y la hacía sentir inferior. Penina era la mujer que se burlaba de Ana. Y era un sufrimiento de esta mujer por no tener hijos. Y ella siempre iba y le pedía a Dios. Y a veces le decían que si estaba, en una ocasión, Samuel le dijo que si estaba ebria. Pensó que estaba ebria porque ella le rogaba a Dios. Le rogaba y le lloraba a Dios que le diera un hijo. Y hoy vamos a estar hablando en esta historia. Aquí está Jennifer conmigo y ella va a compartir este devocional. Dios les bendiga a todos. Gracias por tenerme otra vez, mami. Hermana Gloria. Vamos a estar hablando en 1 de Samuel. Como dijo la hermana Gloria. Y este fue uno de los pasajes donde Dios habló a mi vida y me tocó porque puede que pasemos cosas similares, a lo mejor que no esterilidad, pero en otras cosas. Pueden ser cosas diferentes que tú estás anhelando algo y no lo tienes aún. Y es difícil porque a lo mejor ves a las demás personas que sí lo tienen y te hace sentir triste. Pero aquí podemos ver algo muy interesante que en el versículo 18, como explicaba la hermana Gloria, que en una ocasión Ana fue al tabernáculo por afuera porque las mujeres no eran permitidas adentro. Y Ana estaba derramándose delante de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te designares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Pero en este momento, cuando estaba llorando así con toda su alma, llorando y hablando con Dios, Elí, el sacerdote, pensó que ella estaba ebria. Elí pensó que estaba ebria y entonces pensó que había estado ebria y que estaba así en el tabernáculo y le dijo comentarios que ¿por qué estás así? ¿Por qué estás ebria y así? Pero en realidad no es que estaba ebria, era de uno de esos llantos descontrolados que salen desde el alma. Y después de hablar con Elí le dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y lo que a mí me impactó sobre este pasaje era en el 18, donde dice: y ella dijo: hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Lo impactante para mí era esa última palabra: y no estuvo más triste. Aquí vemos que su situación no era diferente. Aún seguía siendo estéril. Aún seguía pasando por esa esterilidad. Pero
cambió algo en ella. En su ser había algo diferente. Su mentalidad era diferente. Puede que sus circunstancias no eran diferentes, pero algo cambió en ella. Ahora en ella había paz, había seguridad, había confianza. Y no sé si tú has pasado por esto, pero cuando tú te derramas delante de la presencia de Dios y estás delante de Dios orando, no sales del cuarto o del lugar donde estás igual. Sales diferente. Sales llena de la presencia de Dios, llena de confianza, llena de paz. Porque sabes que Dios está ahí para escucharte. Porque sabes que Dios ha escuchado tu clamor. Y yo sé que aquí pasó lo mismo con Ana. Ana vivió esto, que cuando se derramó delante de Dios, ella pudo tener esa paz, esa confianza de que Dios estaba escuchándola. Pero otra cosa también es que vemos que aquí ya no estaba triste. Había confianza, había paz en ella, había seguridad, había fe de que Dios había escuchado. Aunque tu situación no haya cambiado, pero cuando tú derramas tu ser delante de Dios, tu petición la rindes ante Dios, algo diferente pasa, de que tienes una fe de que Dios está escuchando y que Dios puede hacer algo en tu situación. Dios puede hacer algo en la situación que estés pasando. A lo mejor que en tu alrededor parece que no haya cambiado nada, pero sí cambió algo. Cuando tú decidiste rendirte ante Dios, cuando tú decidiste presentar tus peticiones delante de Dios, Dios está ahí para escuchar. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está listo para escuchar tu clamor. Esa es la confianza de que Ana tenía, de que Dios la escuchó, de que no estaba hablando con la pared, que había un Dios que la escuchó, y su seguridad y su fe era de que Dios iba a hacer algo en su situación. Aunque físicamente su situación había cambiado, pero ella tenía fe de que había algo diferente. Perdón, yo me equivoqué, ¿verdad? Dije Samuel, pero Samuel estaba por venir. Era el sacerdote Elí. Así es que, sí, como tú dices, hay esa seguridad en ella de que Dios la había escuchado. Y por eso había paz en ella. Ya no estaba esa ansiedad, ya no estaba esa amargura, ya no estaba esa tristeza. Ahora estaba la confianza puesta en Dios. La confianza de que Dios la había escuchado y ella confiaba en Dios. Ya no estaba tan estresada, ya no estaba tan triste. Yo creo que ya sí vino Penina y quiso hacer lo mismo, burlarse de ella. Las burlas de Penina ya no la tocaron otra vez. O sea, ya no permitió, ya no llegó, ya no pudo lastimarla. ¿Por qué? Porque la confianza de ella estaba puesta en Dios. Ella había puesto su petición delante de Dios. Y entonces ya si venían y le decían y se burlaban de ella, a ella ya no le importó. La Biblia dice también en esta historia que el esposo venía y le daba regalos. Y unos regalos costosos, pero ella no se alegraba con nada. Entonces el esposo le decía, pues ¿por qué no te alegras? Y te traje, mira lo que te traje de lo mejor. Pero ella no había nada que la consolara porque era tanta su tristeza de no tener un hijo. Por ahí pone una petición frente a Dios, una demanda, y Dios escucha. Escucha ese clamor porque fue un clamor. No fue una oración nada más así simple, bueno, ahí te dejo todo en tus manos. Sino que fue un clamor. Y la palabra de Dios dice, como dijiste tú, clama a mí y yo te responderé. Ella clamó y Dios le respondió y le enseñó cosas grandes y ocultas que ella no conocía. Que ella no conocía porque aún siendo estéril, Dios la hace ser fructífera y le da esa bendición de un hijo. Y no cualquier hijo, ¿verdad? Porque fue un profeta de Dios ese hijo. Ella lo dedicó, ella cumplió también con eso que ella le prometió a Dios, que ella le traería a su hijo.
O sea, anhelar tanto un hijo y luego desprenderte de él. Ahí habla cuán agradecida estaba el corazón de Ana para desprenderse de algo que tanto anhelaba ella, que tanto amaba y que fue y se lo entregó a Dios para su servicio. Es de bendición saber esa historia y te bendice realmente cómo Dios le responde a ella y cómo ella va y cumple con lo que le había dicho a Dios. Sí, es cierto, mami, como dijiste, era un clamor desde dentro de su alma hacia Dios. Y otra cosa es que, ¿por qué es que Ana no fue al río o fue a otro lugar o fue a una amiga a decirle? Pero fue directamente a Dios. ¿Por qué? Yo estoy segura de que como eran los israelitas, ellos habían hablado de las historias que habían pasado en sus antepasados. Porque Dios les había llamado a seguir hablando de lo que Dios había hecho en el pasado. ¿Por qué es que Ana va directo al tabernáculo? ¿Por qué va directo a Dios? Porque Ana sabía, como había hecho en sus antepasados, Dios había obrado en Sara, uno de sus antepasados. Y si Dios lo había podido hacer en Sara, ella estaba confiada de que Dios podía hacerlo otra vez en ella. Que Dios tenía el poder para sanarla de su esterilidad y darle un hijo. Otra cosa es que ella estaba, antes de ir ahí, cuando estaba con su esposo, cuando estaba con Penina, estaba llena de esa inseguridad, llena de esa tristeza, llena de depresión. Pero cuando fue a la presencia de Dios y se derramó, sacó toda esa depresión, toda esa tristeza delante de Dios. Dios llenó su vida, llenó su copa, hasta rebosar de la presencia de Dios. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vamos a la presencia de Dios. Nos derramamos ante Dios. Puede que lleguemos tristes, desanimados, pero hay una seguridad de que no vas a salir igual, que estarás lleno del amor de Dios, lleno de la paz de Dios. Hasta una vez decimos, yo y mi mamá, siento como que quiero abrazar a todos después de estar en la presencia de Dios, porque Él es lo que hace, te llena de su amor, te llena de su fortaleza. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, cuando tú te pones a estar en la presencia de Dios, no puedes salir igual. Y mira la diferencia de ir con Dios cuando tú tienes el anhelo de tu corazón. O sea, Dios te lo va a dar correctamente, porque dice que lo que Él te da, la bendición que Él te da, no añade tristeza, sino que es riqueza lo que añade Él, es gozo. O sea, correctamente en los planes de Dios. Porque hay veces que nosotros estamos pidiendo algo y creemos que cuando tengamos ese algo, digamos un trabajo, digamos una casa, digamos, no sé, algo que queramos y anhelemos tanto, y en el momento de tenerlo nos damos cuenta de que cuando ya lo tenemos, no era eso lo que iba a llenar nuestro corazón. Pero en cambio con Ana, ella pone la petición en las manos de Dios, pero ahí, como tú dices, ahí sucede algo. ¿Qué fue? Que Él fue su plenitud primero en Ana. Antes que darle un hijo, pone esa paz en Ana y pone esa confianza y esa fe en ella, y que la hace sentir de maneras diferentes, que aún ni siquiera llegaba el hijo y ella ya se levantó y fue diferente y sacó esa amargura de su corazón, porque fue Dios quien lo hizo. Entonces hay una gran diferencia de querer anhelar algo y luego tú lo logras por tus propios medios y lo obtienes, pero ¿qué hay ahí? Cuando lo obtienes, no hay una alegría en tu corazón. Aunque tengas ya las cosas que tú deseabas, te das cuenta que tu corazón no lo va a llenar una casa, no lo va a llenar un trabajo, no lo va a llenar el dinero, no lo va a llenar ninguna cosa creada de este mundo, porque Dios no se le compara con nada. Por eso es mejor que Dios llene todo tu corazón, toda tu alma, y Él será tu plenitud, como lo fue en Ana. Ahí pasó que Dios fue más que suficiente para Ana, su plenitud, y después vino el Hijo. Y eso es lo que aprendemos hoy en esta escritura,
de que nosotros, como dice la palabra de Dios, que primero debemos de buscar las cosas de arriba. De arriba, ¿por qué? Porque las cosas de arriba, esas no van a perecer, esas son eternas, son las que permanecen, pero las cosas de acá de abajo son añadiduras, siempre se me traba la lengua, son añadiduras que si nosotros buscamos las de arriba, obvio que van a venir las terrenales, ¿verdad? Porque Dios las va añadiendo en su tiempo, en el tiempo preciso que Dios cree correcto para nosotros. Entonces, no es malo desear una casa, no es malo desear un trabajo, no es malo. Lo malo es que crees que eso va a llenar el vacío de tu corazón, cuando Dios es el que debe de llenar tu corazón, primero que nada. Después, las demás cosas son añadidas. ¿Por qué? Porque si hay una necesidad de ello, pero no lo es todo para ti, no debe de ser todo para ti, no debe de ser que digas tú, oh, yo voy a ser feliz si tengo una casa, yo voy a ser feliz si tengo un trabajo, o yo voy a ser feliz si hago esto, si hago el otro, o yo voy a ser feliz si tengo un esposo, o si tengo una pareja, voy a ser feliz. Pero muchas mujeres han experimentado que cuando llega a suceder lo que estaban anhelando, un esposo, una pareja, se dan cuenta que hay un vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque el único que llena ese espacio es Dios. El único que llena el corazón es Dios. Y el único que te va a dar la plenitud es Dios. No una casa, no algo material. Porque todas esas cosas van a perecer. Todas, cada una de ellas. Pero Dios permanece para siempre. Por eso dice, los que confían en Dios serán como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, porque nuestra permanencia será en Dios. Y este es el pequeño devocional, pero como les digo, poderoso, porque la palabra de Dios es poderoso para tocar el corazón, para tocar lo más profundo de tu ser. Dejo esta palabra para ti y compártela con otras personas, porque hay alguien que la está necesitando. Hay alguien que necesita esta palabra y será de bendición, porque es la palabra de Dios. Bendiciones.